Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 1. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Es una realidad en estos tiempos que en la vida aún de los creyentes muchas veces sucede lo que sucedía en el corazón de los discípulos. Jesús está hablando a sus discípulos. Jesús está hablando a los que caminaron con Él, a los que estaban viendo sus señales, viendo sus prodigios, sus milagros, las maravillas de las que vemos en los evangelios. Ellos estaban ahí al lado del Señor. Ellos lo vieron calmar la tormenta. Ellos lo vieron sanar enfermos. Ellos lo vieron aún triunfar sobre la muerte al resucitar algunos muertos. Ellos lo vieron caminar sobre las aguas. Ellos lo vieron abrir los ojos de los ciegos. Ellos lo vieron pronunciando palabras de vida eterna. Ellos lo vieron multiplicando el alimento, los panes, los peces. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de que Él va a partir, de que Él ya no va a estar más con ellos, dice el versículo 32 del capítulo 13, si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En los otros evangelios, los evangelistas de los otros 3 evangelios son más claros cuando hablan de cómo el Señor le dice a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, padezca por manos de los gentiles, sea muerto y resucite al tercer día. Como que en su corazón, por el impacto de la noticia de que Él ya no iba a estar más con ellos como que ignoraron consciente o inconscientemente esa parte donde el Señor dijo: mas al tercer día resucitaré. Lo que vemos que causó en Él, esa gran tristeza que causó en ellos, la noticia de que Él partiría y ya no estaría más con ellos, fue una terrible tristeza en su corazón. En Lucas 22, en aquel momento cuando el Señor está orando en Getsemaní, dice que Él los dejó orando, les dijo: oren, velen, estén atentos para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero el Señor volvió al momento y los halló durmiendo. Luego Él dijo: velen para que no entren en tentación. Pero luego que volvió, los halló nuevamente durmiendo y dice allí el Evangelio que ellos estaban durmiendo, habían dormido a causa de la tristeza que había en ellos. Allí en Juan 14:1, donde leímos, dice: no se turbe vuestro corazón. Esa palabra turbar no es tan común el día de hoy en nuestro lenguaje cotidiano. Usamos palabras más como tristeza, como angustia. Hay una palabra que está de moda: depresión, o también hay muchas otras palabras que pudiésemos usar. Pero allí se usa esa palabra turbar, que en sí significa literalmente inquietar o también perturbar o agitar. Y se usa en el Nuevo Testamento para referirse a cuando estamos alterados, cuando por causa de una noticia fuerte nosotros nos alteramos y no dormimos, nos angustiamos de tal manera que ya nuestro estado de ánimo no es el mismo. Como que cosas que antes nos importaban mucho,
Cosas que antes nos alegraban, ya como que pasan sin causar en nosotros alegría. Aún las cosas simples de la vida, que son grandes, que son valiosísimas, que son tesoros que nosotros tenemos, pero son parte de nuestra vida y no las valoramos, como el tener a nuestros hijos, como el tener una esposa, como el tener a alguien a nuestro lado, como el tener la provisión del Señor cada día. Pablo dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, y todos los que estamos aquí seguramente hemos tenido sustento y abrigo todo este año, techo. La pregunta es, ¿estamos valorando estas cosas, o por causa de tal vez la frustración, la tristeza de nuestras almas por causa de las pruebas? Esa tristeza, esa turbación, ese corazón agitado, esa alma abatida, porque es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento, abatir, que tampoco es una palabra muy común, pero ese corazón abatido, turbado por el miedo, la soledad, son cosas que normalmente no manifestamos a los hermanos o a nuestra pareja o a nuestros amigos. Sentimos miedo muchas veces. Hay muchos miedos. Yo he hablado con algunas personas y les he preguntado cuál es el miedo más grande que usted tiene, y algunos me han dicho, mi miedo más grande es morir. Yo sé que voy a estar con el Señor, pero mi miedo más grande es morir y dejar una esposa con unos hijos, o morir y tener cosas pendientes sin arreglar. Para otros, el miedo más grande es la soledad, quedar en algún momento que sentirse tan solo. Las pruebas, el temor a la enfermedad. En esta generación que nos tocó vivir, donde las enfermedades, donde por causa de la contaminación, de las comidas, de tantas cosas, somos tan propensos a adquirir enfermedades graves, y hay un miedo terrible en la sociedad, ¿cierto? Aunque no nos cuidemos, hay en nuestro ser ese miedo a fracasar, ese miedo a que el día de mañana nos digan, usted no es nadie en la vida, usted no es alguien en la vida, usted fracasó, usted no alcanzó las metas que se puso, nosotros esperábamos más de usted. Y hay muchos miedos en nuestra cabeza, o por causa de lo que ya estamos sufriendo, porque una cosa es miedo a la posibilidad de lo que podamos sufrir en algún momento. A eso se llama preocupación. Preocupación es ocuparnos en algo antes de que ese algo suceda en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesús les dice en Mateo 6, 30 en adelante, 33, no os preocupéis. La Reina Valera dice, no os afanéis por el día de mañana, basta a cada día su propio mal. Por más que nos preocupemos, no podemos añadir a nuestra vida un codo. No podemos añadir a nuestra vida. No podemos cambiar muchas cosas de nuestro futuro, no las podemos cambiar, aunque somos responsables de nuestra vida. El sufrimiento actual es otra de las causas por las que tal vez nuestro corazón se turba el corazón. El salmista en el Salmo 42, versículo 5 y 6, Salmos 42, 5 y 6, él hablando para sus adentros, consigo mismo, no es de locos hablar consigo mismo, y más para un creyente, porque sabemos que el Señor escucha ese gemido del corazón, ese gemido del alma. Dice el salmista, él comienza diciendo en el versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi ser, mi corazón clama a ti, oh Dios. Y en el versículo 3
aunque dije que era el 5, pero vamos a mirar estos primero. El 3 dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas, mi alimento. Mi sustento fueron mis lágrimas. En otras palabras, mi vida es un constante mar de llanto, mi vida es un constante sufrimiento. Versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Eso es una realidad en la vida del ser humano. Hay momentos de tristeza, hay momentos de frustración, hay momentos donde decimos o queremos decir, ya hasta aquí, apague y vámonos. Esos momentos son normales en nuestra vida y no es falta de espiritualidad. Porque un corazón legalista puede decir, usted está sufriendo porque usted no es un buen cristiano. Usted está sufriendo porque usted está en pecado y tal vez debería sufrir más de lo que está sufriendo. Usted está sufriendo así porque usted se ha comportado muy mal en el pasado, porque usted ha sido muy duro, porque usted ha sido muy tirano, y ese corazón legalista de Elifaz, Bildad y Zofar, los amigos de Job, está en nosotros muchas veces. Y no solamente para señalar a los demás, sino para señalarnos a nosotros mismos. Nos decimos, ¿qué hice? ¿Yo qué hice para estar sufriendo lo que estoy sufriendo? ¿Yo qué estoy pagando? Ni porque hubiera matado a un cura, decía mi abuelito. ¿Yo qué hice para pagar lo que estoy pagando? Pero se nos olvida que el sufrimiento en nuestras vidas no siempre es consecuencia de nuestro pecado. Digo no siempre porque en algunas ocasiones es consecuencia de nuestro pecado, pero muchas veces es el Señor permitiendo que nosotros seamos probados para que nuestra fe después de la prueba salga más fuerte, salga una fe, dice el escritor de Primera de Pedro, dice que para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:7. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, se pregunta David, el dulce cantor de Israel, aquel considerado como uno de los amigos de Dios, aquel recordado por los judíos y reconocido por los israelitas como el de quien vendría el Mesías, de su linaje, el hombre conforme al corazón de Dios. Dice, ¿por qué estás deprimido? David, ¿por qué estás tan deprimido? No me entiendo, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué permito que me afecten cosas tan insignificantes? ¿Por qué permito que lo que otros hagan o digan me afecte tanto y me aflija tanto? ¿Por qué permito que los errores del pasado o los pecados del pasado me sigan afectando? ¿Acaso Dios no es un Dios que perdona el pecado y olvida la iniquidad y entierra en lo profundo del mar el pecado? ¿Acaso no le dijo Natán a David, el Señor ha remitido tus pecados, el Señor ha perdonado tus pecados? Pero el alma de David se sentía afligida. Pero luego se dice a sí mismo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Luego otra vez el alma, porque nuestro corazón es engañoso.
Luego el alma otra vez se dice, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Pero luego dice, voy a recordar las grandes cosas que el Señor ha hecho en mi vida. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, desde los hermonitas, desde el monte de Mizar. Recordaré lo que has hecho en mí, de cómo yo guía a la multitud hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Hermanos, en esos momentos de abatimiento, de tristeza, es necesario recordar lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Cuántas maravillas el Señor ha hecho en su vida? ¿Cuántas veces el Señor ha obrado sanidad en su vida? O en uno de sus familiares, en un hijo, en sus padres. ¿Cuántas veces el Señor te ha sacado de problemas donde decimos de aquí no salgo? ¿Cuántas veces el Señor ha sido nuestro refugio, nuestro consuelo? Pero solemos olvidar lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. Solemos olvidarlo. Y el Señor Jesús le dice a los apóstoles, volvamos a Juan, Él le dice, creed en Dios, creed también en mí. No se preocupen, no se aflijan, crean en mí. Crean en mí, creen en Dios, en su palabra. Creed también en mí. Los profetas dijeron al final, Él mirará el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Él establecerá su reino. Él se sentará en el trono de David para siempre. No por 40 años como David, no por 60 años, que reinó casi 60 años, el rey que más reinó en Israel. No por 1000 años, no por siempre el Señor se sentará en su trono. Crean en mí, yo soy el Mesías. Voy a morir, pero voy a resucitar. Voy a ascender a los cielos, pero voy a regresar. Crean en mí, hay futuro. Hay futuro. Dice el versículo 27, la paz os dejo. De ahí del mismo capítulo 14. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Otra vez, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hermanos, el miedo es un gran enemigo. El miedo frustra. El miedo frena espiritualmente. El miedo hace que fracasemos. El miedo hace que no hagamos la voluntad de Dios. El miedo se interpone entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios, para que nosotros no obedezcamos a Dios, no sigamos su voluntad, para que estemos pensando, ¿qué vamos a hacer mañana? Me encanta el coro que cantamos hace un momento. Dice una verdad grandiosa: porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Por eso es que la vida vale. Por eso es que tiene sentido la vida. La vida vale más y más solo por Él. Solo por Cristo es que la vida tiene sentido. Y solo en Cristo nosotros encontramos paz. Solo en Cristo nosotros encontramos, como dice el versículo, paz verdadera, no como el mundo. No como el mundo la da. ¿Cuál es la paz que da el mundo? Tal vez un tratado de paz, en el mejor de los casos. Tal vez estabilidad financiera en algunos gobiernos. Tal vez seguridad en las calles. Tal vez menos robos, menos atracos, menos homicidios, pero esa es una paz duradera.
¿Es una paz verdadera? ¿Es una paz total? ¿Me perdonan la expresión? No, yo no la doy como el mundo la da. Yo no la doy como la da la ONU, yo no la doy como la da Donald Trump, yo no la doy como la da, se me va el nombre del presidente de Israel, no. Y uno entiende las jugadas políticas y uno entiende el motivo y la causa de muchas cosas, pero dice el Señor, yo no doy como el mundo da la paz. Hablaba un hermano, un pastor, de que una vez estaba aconsejando a una hermana que tenía problemas en su corazón con la codicia, con el dinero, y él aconsejándola, ella le decía, pastor, no sé qué me pasa, pero cuando yo me siento deprimida, cuando yo me siento triste, miro mi cuenta bancaria y cuando veo las cifras, yo respiro y descanso. Me trae paz. Pero esa paz es duradera. Que muchos confían en sus trabajos, en sus fuerzas, en su habilidad. Muchos ofrecen estabilidad, pero ¿es eso lo que nuestro corazón realmente necesita? ¿Es salud física lo que realmente necesitamos? Y la necesitamos, ¿cierto? Es una bendición de Dios la salud, el dinero es una bendición de Dios, un buen trabajo, son bendiciones de Dios, pero ¿eso llena nuestra alma? Tal vez distrae, en parte nos puede distraer para pensar que no necesitamos a Dios. Decía un multimillonario, a mí me da mucha paz el dinero. Yo no tengo ningún vacío en mi corazón, el dinero lo llena todo. Puede que durante esta vida el dinero lo llene, pero le hace falta una paz verdadera, que es la paz de Dios. Y claro, usted con dinero, dice Salomón, el dinero sirve para todo. Usted con dinero puede distraerse el resto de su vida para no pensar en la eternidad. Pero, ¿qué de la eternidad? Así que hermanos, con esto cierro. El Señor nos dice, no se alteren, crean en mí, crean en mi palabra, no se alteren, confíen. Hay cosas duras, hay cosas difíciles, duras de asimilar, de entender, pero el Señor dice, confíen. Además de eso, y no leímos el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, ¿qué es lo más terrible? Lo decía en el último tema que predicaba, que le puede pasar al ser humano, la muerte. Pero para el cristiano, la muerte es ganancia, porque es ir y estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Así que un creyente no tiene nada que perder. Y creer en Dios en el Señor Jesucristo como el omnipotente Dios debe traer consuelo a nuestras almas. A Él sea la gloria.